Continuamos, vamos a la clase número 8 y vamos a cerrar esta corta pero muy precisa y hermosa materia. Donde no hay unidad, no hay fuerza. Donde no hay fuerza, no hay poder. Y donde no hay poder es porque no está, oiga, la manifestación del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la manifestación del Espíritu Santo, no estamos hablando de hablar en lengua, no estamos hablando de danzar para revolcarse en el suelo, darle tumbo a las paredes, desajustar la silla, desacomodar la silla, romper los instrumentos, tumbar por allá las cornetas y tirársela encima a donde esté el sonido. Nada de esas locuras que se hacen dentro de algunas congregaciones por desconocimiento de la verdad. Entonces, cuando hablamos de manifestación del Espíritu Santo, estamos hablando de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es decir, el carácter del Espíritu. Y este carácter del Espíritu es el carácter, o hablando del carácter del Espíritu, es el mismo carácter de Jesús y es el mismo carácter de Jehová Dios, hablando del Antiguo Testamento y hablando del Padre en nuestra actual dispensación, donde Él tiene uno, que fue el primer hijo, y ahora tiene un montón, entre ellos estamos nosotros. Sí, ahora, la falta de unidad produce una fragmentación o desintegración. La unidad, para bien o para mal, desata poder. Importante esto. Tienes el ejemplo bíblico de la Torre de Babel. En Génesis 11, 1 al 9. Se unieron para un objetivo y eso generó fuerza y poder. Sin embargo, aunque ahí hay unas exageraciones, cuando la gente dice no, que si Dios no viene y los interviene, iban a hacer la torre, que iban a llegar hasta el cielo. No, ahí lo que iban a hacer una catástrofe, porque cuando fueran a cierta altura y eso se les cayera encima, la mortandad iba a ser muy grande. Porque la tierra, ni que la agarremos así como este lápiz, mire, la pongamos así finitica y la estiremos hasta allá, no llegamos a ningún lado, como tal al cielo. Son exageraciones que hay ahí, lo que se conoce en la gramática y también en la semántica como hipérbole. Es una exageración, no es una mentira como tal, es una exageración que se dice. Ahora, la unidad, para bien o para mal, funciona. Si no, pregúntele actualmente a las bandas de delincuentes en Haití. ¿Quién gobierna Haití? Nadie. En Haití se gobiernan ellos mismos. Abrieron las cárceles, los presos salieron, ahí no hay presos, todo el mundo anda en la calle. ¿Sabe usted eso? Pero como no tiene petróleo, como ahí no hay oro, no hay minas de diamantes, ahí no hay nada que de gran valor, las grandes potencias que se jactan de gobernar el mundo, ahí nadie está haciendo nada. Se unieron los delincuentes, se liberaron, se soltaron el moño de paso. Después que una de las potencias les hizo el flaco favor de meter una banda de delincuentes allá a asaltar la casa presidencial y matar al presidente. Sí, ¿se acuerdan de eso? Okay. Que de paso los individuos no eran de allá. Después los detuvieron, no se sabe qué premio les dieron o si de verdad están presos, pero que hasta eso llegó allá. Ahora, en el caso de Génesis, bueno, Dios, que en su omnisciencia sabía que eso iba a pasar, ya tenía preparado algo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Les confundió las lenguas. Entonces, cuando venía Pablo con un viaje de ladrillo a entregárselo a Neira para que siguiera pegando ladrillo, Pablo hablaba algo que no entendía Neira, y en Neira no entendía lo que Pablo decía. Y entonces, cuando le decían a Martina que fuera a buscar el agua para mojar la tierra que iban a usar para los ladrillos,
ella no entendía nada. Entonces, por causa de no hablar el mismo lenguaje, se desintegró la unidad que había. Entonces, de ahí viene la división de las lenguas y de ahí surgen los idiomas. Que de paso tenemos gente tan fanática que dicen que ese idioma que se hablaba ahí en la Torre de Babel y que era hebreo. Hay gente tan fanática que creen que uno es tan estúpido que dicen eso, pero también hay otros tan estúpidos que se ponen a repetir. El idioma hebreo se aprendió muchos años después y fue una mezcla de todos los idiomas en el caso del territorio de Canaán, donde Dios levantó a la nación de Israel muchos años después. Ahora, en este caso, Dios, por causa de la unidad que había en estos hombres, que lo que les iba a traer era un problema, divide las lenguas. Se acabó la construcción de esta torre. Luego entonces, ahí mismo en Génesis capítulo 11, hay la división de la tierra, el repartimiento de la tierra sobre los diferentes lugares que tenía el territorio. Acá podemos ver lo que se conoce como Pangea, que de ahí es donde comienza la gente a hablar de los, ¿cómo se llama esto? Se me escapa el nombre. Los continentes, esa es la palabra que andaba buscando. Los continentes, que de paso hay una gran abertura inmensa que se está dando por allá en el África, en la cual se estima que próximamente puede que haya otro territorio que llegue a surgir en el África. Sí, porque se está dividiendo la tierra, otro lote de tierra. Ahora, eso que se dio, es decir, la tierra al principio era una sola. Aquí se divide. En la Biblia hay una profecía que a mí no sé, me hace oler, sí, o me lleva a como oler que lo que comenzó, que fue una sola masa la tierra, va a volver a serla. Sí, Pangea. Pangea es la división. Ahora, cuando la tierra dice que Cristo venga por segunda vez, que me dice que todo ojo le verá, a Octaviano Torres. Ahorita aquí estamos en una parte de arriba de la tierra y otros están en la parte de abajo. ¿Sí? La tierra o los seres humanos que estamos sobre la tierra nos sostenemos en ella, pero es difícilmente, es decir, ahorita aquí es de día, pero en la otra parte de la tierra es de noche. Para que la tierra sea todo, es decir, en un momento, día a día total en toda la tierra, tiene que estar junto otra vez. Entonces, para que todo ojo le vea, con la facilidad del ojo directo, sin que sean usados los televisores, ni el internet, ni los teléfonos, cuando Jesús venga en esa segunda venida, entonces la tierra tiene que estar una sola o toda junta otra vez. Hay una profecía que dice que todas las islas serán desaparecidas. Es decir, ¿cómo cree usted que se van a desaparecer las islas? ¿Que el mar se las va a tragar todas o que toda la tierra se va a juntar y no habrán más islas, sino que toda la tierra volverá a ser una masa? Ese es lo otro que hay que analizarlo también. Ahorita islas porque tenemos a Margarita allá lejos, tenemos aquí a diferentes islas separadas por allá, algunas que son producto de esa separación, otras que son producto de la explosión de un volcán. Pero cuando toda la tierra se vuelva a juntar, no va a haber islas. Y fácilmente todo ojo va a poder ver, cuando el sol se apague, todo lo que hay arriba se va a poder ver. Entonces, eso yo no lo he leído en ningún libro, es algo que percibo así, creo entender esto de parte del Espíritu, o sencillamente serán mis ideas que andan paseando por ahí, pero ahí les dejo para que ustedes pongan las suyas a trabajar también. Ahora, Jesús dijo en Mateo 12, 25 y 26, que si Belcebú echa fuera a Belcebú, su reino está dividido. El caso acá estamos hablando de división. Y pronto desaparecerá. Todo lo contrario, cuando existe unidad, hay fuerza y poder. Eclesiastés 4:12 dice que
El cordón de tres dobleces no se rompe porque en la unidad de los tres cordones hay fuerza y poder. Yo pienso que la desgracia más grande que sucedió en el mundo fue debido a la falta de unidad. Lo más grave que hizo Adán fue dejar sola a Eva en el huerto del Edén, a merced del diablo. Si hubiese estado junto en mutuo acuerdo con la palabra que Dios le dijo, a lo mejor no hubiese sucedido la desgracia más grande de la humanidad. Lo más triste del caso es que la iglesia seguirá en desgracia mientras no haya la unidad. Un pueblo unido, por duro que sea, el objetivo lo logra alcanzar por causa de la unidad. Perdón. Le servimos a un Dios que tiene todo el poder del universo. Oiga, somos el pueblo con mayor capacidad que existe en el mundo, pero sin unidad es como si estuviéramos, perdón, sin Dios, sin capacidad. Somos inútiles, por supuesto, separados de Dios. Acuérdate siempre de esta frase: la unidad, para bien o para mal, desata poder. Ahora, fíjate esto. Cuando Dios en unidad, según Isaías 48:16, cuando Dios en unidad determinan abordar el mundo para salvar a la humanidad, pregunto, y establecer un nuevo pueblo, que en este caso es la iglesia, cuando Dios determina hacerlo, ¿lo logró? Claro que sí, porque Isaías 48:16, el verbo dice que Él nunca estuvo oculto, que Él siempre estuvo presente, que Él siempre estuvo allí, que Él siempre estuvo obrando, pero que ahora lo envía Jehová Dios y su Espíritu. ¿Cuántos? 3. Leíamos aquí que cordón de 3 doblez no se rompe. Ya va. ¿Y por qué no dice cordón de 2 doblez? ¿Por qué no dice de 4 y de 5? ¿Por qué de 3? En cuanto al mundo espiritual. Y en cuanto al mundo unipersonal. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo involucrado en un objetivo. Tampoco es doblegable. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinan hacer algo, no hay quien los detenga. Pero cuando tú, nacido en el Espíritu, cuando tu alma preparada, convencida, trabajada, persuadida, quebrantada, ¿sí? En obediencia por persuasión, no por manipulación, determinan hacer algo que de paso esté en el propósito de Dios, igualito lo van a lograr. Por eso es que cordón de 3 dobleces no dice de 4, no dice de 2, de 3. Es decir, tu espíritu nacido de nuevo, tu alma convencida, educada, preparada y en obediencia, espíritu y alma someten al cuerpo a lo que sea. ¿Sí? Pero cuando el cuerpo, que va a pedir lo que a él le gusta, somete al alma, entonces fregan al espíritu, que aunque esté nacido de nuevo, lo van entonces a arrinconar. Y de paso, arrinconan al más poderoso que está dentro de, al Espíritu Santo. Es decir, lo contrictan y lo apagan. Entonces, el Espíritu Santo, aunque es omnipotente, es decir, todopoderoso, un alma embochinchada, desorientada y no quebrantada,
más un cuerpo con sus apetitos campantes y sonantes, van a impedir que el Espíritu de Dios pueda llevar a cabo una linda labor dentro de un hombre a favor de él y de los que le rodean. Y cuando digo de un hombre, estoy hablando de mujeres también. Ahora, pero sin unidad es como si estuviésemos sin Dios y sin capacidad. Somos inútiles. Acuérdate siempre de esta frase. La unidad, para bien o para mal, desata poder. Se puede estar juntos y no estar de acuerdo. Lo importante no es estar juntos, sino estar de acuerdo. Amós 3:3 dice, no pueden andar. Observe que dice que no pueden andar, no que no pueden estar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Jesús dijo, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo y piden algo, les será hecho. Mateo 18:15-22. Observe que Jesús no dijo si estuvieran juntos, sino si se pusieran de acuerdo. Es decir, aparte de estar juntos, de acuerdo, ¿sí? El Salmo 133:1. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, y en armonía. Entonces lo importante no exactamente es estar juntos, es estar en armonía. Observe que lo bueno y lo delicioso no es estar juntos, sino estar en armonía, que indica unidad, porque allí en la unidad envía Jehová, oiga, bendición y vida eterna. Según Hechos 2:1, el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban unánimes, juntos. Observe que no solo estaban juntos, sino unánimes, en un solo sentir. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. Lo importante no es estar juntos, sino estar de acuerdo, porque se puede estar juntos y no estar de acuerdo, y se puede estar de acuerdo y no estar juntos. Cuando hablamos de unidad para alcanzar la visión, nos referimos a la unidad que debe haber entre los líderes, el liderazgo y la iglesia el liderazgo y la iglesia como cuerpo. En cuanto al líder, sabemos que el único que está en capacidad de recibir la visión de parte de Dios para la iglesia es el líder que Dios tiene al frente de la obra. Pero si el líder no comparte y delega la visión a sus líderes y a su iglesia, nunca podrá alcanzar la visión. El líder no puede tomarse la visión para él solo, debe otorgarla. Él no puede hacerlo todo. Para esto el líder debe estar seguro de su posición y posesión, su autoridad y saber ejercer. No debe haber celo, envidia, competencia ni envidia. El buen líder siempre lleva un motivo correcto en su corazón para ejercer el liderato. Lo único que lo mueve es la visión que Dios le entregó. En conclusión, un líder nunca debe apropiarse de la visión, la debe compartir, transmitir, delegar a los líderes y a su pueblo. En cuanto a los líderes y a la iglesia, los líderes que están adjuntos al líder principal o pastor y a la iglesia como el cuerpo deben entender que nunca tendrán una visión propia mientras estén bajo la cobertura de un líder o ministro. Dios nunca entrega la visión a un pueblo ni a líderes que estén bajo la cobertura ministerial. La visión de la iglesia y de los ministros
adjunto será siempre la visión del ministro que está al frente del gobierno eclesiástico. Toda persona que tenga un llamado de Dios y está en la etapa de la capacitación debe asumir su responsabilidad entendiendo, captando y trabajando en pro de la visión del ministerio que está en ejercicio. Lo difícil del caso es que muchas veces cuando hay quien otorgue, no hay quien asuma, y cuando hay quien quiera asumir, no hay quien quiera otorgar. Debemos conocer que todos no pueden otorgar y todos no pueden asumir. ¿Por qué? Porque todos no reciben la visión ministerial. Nunca se nos olvide esta verdad. Donde hay más de una visión, hay división. En conclusión, para alcanzar la visión, debe haber unidad en los líderes y en la iglesia como cuerpo. Estas características que voy a presentar son los valores para alcanzar la unidad y a su vez son las que los mantienen y la integran. Vamos a verlo, vamos para allá que ya estamos cerrando esta materia. Oiga, estas características, vamos a verla. La unidad se da y se mantiene, óigame, porque una cosa es darse y otra cosa es mantener. Cuando entendemos la diversidad o versatilidad que el Creador puso en nosotros como persona o en el don que hemos recibido como ministros en Dios. Oiga, en Dios no hay lugar para la competencia en los asuntos del reino de Dios. No se compite, sino que se avanza. Efesios 4:11, Pablo declara la versatilidad en los ministerios. Y él mismo constituyó, ¿quién? Dios Cristo, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Por supuesto, cada uno ocupa un espacio dentro del trabajo a llevar a cabo, que es perfeccionar a los santos. La S al final de cada nombramiento de los ministerios indica versatilidad, lo cual enseña que no solamente Dios tiene muchos apóstoles, sino que tiene diferentes tipos de apostolado, y así como todos los ministerios. La unidad se da y se mantiene cuando no hacemos excepción y acepción de personas, cuando nos vemos como Dios nos ve, como un cuerpo, una nación, un sacerdocio, una casa, un edificio, un templo, un tabernáculo, una iglesia, como los primogénitos. Oiga, como los primogénitos, no como un primogénito. La unidad se da y se mantiene cuando soy compartícipe con mis hermanos en el aspecto general. La unidad se da y se mantiene cuando no le doy lugar a ningún tipo de resentimientos en contra de mis semejantes. Pablo dijo, soportándoos. Oiga, soportándoos. Importante entender esto. Los unos a los otros, con toda paciencia, en amor. Efesios 4:2. La unidad se da y se mantiene cuando para mí vale más los intereses de mis semejantes que los míos. Pablo dijo, no mirando lo tuyo, sino velando por lo de tu hermano. La unidad se da y se mantiene cuando tengo la capacidad de llegar a un acuerdo
aunque aunque existan, diferencias, que nuestras diferencias en pensamiento o en obra y creencias no nos separen. Consejo práctico para alcanzar la visión. No trates de imitar a nadie. Tú tienes tu propia visión y tu personalidad. Acuérdate que en el ministerio existe la pluralidad y la versatilidad. Cuando Pablo en Efesios 4:11 hace mención de los ministerios, en cada término aparece la letra S, que no solo indica pluralidad, sino versatilidad. Es decir, Dios tiene muchos pastores, pero son diferentes tipos de pastores. Hay muchas formas de pastorear y así sucesivamente con los demás ministerios. Mi consejo es que no imites a nadie. Tú tienes tu propia personalidad y tu propia visión. Ahora alguien dijo lo siguiente, que el que determina hacer una copia nunca morirá como original. Siempre será una bendita copia. Ahora, habemos o hay muchos hombres por ahí que cuando ven el estilo de alguien, como les llamó la atención, como les gusta cómo el hombre habla, cómo se expresa, cómo se mueve, entonces comenzamos a imitarlo. La Biblia habla de imitar su fe, no habla de imitar su forma de ser. ¿Sí? La fe la podemos imitar porque de repente él comenzó primero que nosotros. Ahora, en cuanto a la fe, todos vamos a tener la misma fe. Que no tengamos el mismo conocimiento, eso es otra cosa. Sí, porque el conocimiento también es diverso. Dios, de acuerdo a las capacidades de cada uno de nosotros, nos va a ir iluminando, nos va a ir dando el conocimiento, pero la fe es la misma. Dios es el mismo, no hay otro Dios Padre, no hay otro Dios Cristo, no hay otro Dios Espíritu Santo, ni hay otra iglesia genuina, real, verdadera. Hay otras iglesias, pero no son genuinas, real, verdaderas. Ahora, deja al espíritu o deja el espíritu de competencia, envidia y celo. Debes estar seguro de lo que Dios te llamó a hacer. No hay nadie en este mundo, oiga, que pueda ocupar el lugar que Dios te ha dado. Un ministro debe estar seguro de su posición y posesión. En cuanto al ministerio se refiere, uno de los indicativos que te enseña que no te estás moviendo en la competencia o en envidia y celo es cuando delegas responsabilidades. Incluye a tu familia en la visión que Dios te ha dado. No descuides tu hogar. Jesús dijo, Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si no sabes administrar tu hogar, ¿cómo podrás administrar y ministrar en la casa de Dios? Hay una pregunta acá. Pablo en 1 Timoteo 3:4, Tito 1:6 dice que el obispo o el ministro debe ser un buen administrador de su hogar. En el orden de prioridades, primero Dios, luego el hogar y después el ministerio. No te independices, oiga, de Dios para alcanzar la visión. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Sí, un momentico. Sí, Jesús, hablando de el desarrollo del ministerio, dijo, sin mí nada podéis hacer. Luego dice por acá también, si Jehová no edificare la casa, el salmista, en vano trabajan, los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano está la Policía Nacional, está
los azules estadales, en vano está el SEBIN, el DIGESIN y los demás cuerpos. ¿Sí? En vano vela la guardia. Nota, la obra de Dios solo la puedes llevar a cabo con Dios. No descuides tu vida devocional. Nunca te olvides de esta verdad. Lo que hagamos en Dios depende de lo que seamos en Él. Pasemos más tiempo con el Señor de la obra que con la obra del Señor y seremos más efectivos en su obra. Hechos, 4, 24 y 31. Esfuérzate y dedícate y ocúpate en la visión que Dios te ha dado. Dios no trabaja con negligente. Mateo 25, 14 y 29. Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. Josué 1, 6 y 7. Dios le dijo a Esdras, levántate y pon manos a la obra, y yo estaré contigo. Esdras 10:4. Dios está dispuesto a bendecir, oiga, la obra de tus manos en tu esfuerzo y dedicación. Deuteronomio 2:7, 2:28 y 39. Dios pone en tus manos el recurso. De ti depende que lo pongas a producir. Proverbios 6, 9 y 11. 10:4, 23, 21, 38 y 9 dicen que en la flojera y en la negligencia viene la escasez y la ruina. No esperes que Dios te lo dé todo. Ya Él hizo la obra. Obra tú en lo que Él hizo. Sé íntegro en todas tus acciones. Apártate del pecado. Hebreo 12:1 dice que nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia. Toma en cuenta que el peso nos resta velocidad en la carrera. El pecado nos elimina de ella. Según Hechos 21:28 y 1 Timoteo 4:16, el peor enemigo que tenemos para alcanzar a la visión somos nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo. No seas pesimista, sé optimista en la visión que Dios te ha dado. Un buen líder nunca se conforma con lo que hasta ahora ha alcanzado. Siempre quiere más. Toma en cuenta que en Dios nunca se termina de conseguir. Siempre hay que buscar. Debemos sufrir, oiga, de complejo de insatisfacción positiva. Nunca conformarnos con lo que tenemos. Acuérdate que uno de los más grandes enemigos que tiene una persona para alcanzar el éxito es el desánimo. No te desanimes. Y el conformismo. No te conformes. Este texto es tomado de la guía de estudio de visión ministerial de la Escuela Jesús Soberano Señor, inscrita en el Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia, Dirección de Justicia y Culto, bajo el número 5756 del 0706 del 1994. Hemos terminado con este material, señoras y señores. Así que, dese un aplauso a usted mismo.